El New York Times es un periódico con casi 2 siglos de vida, una institución, un tótem del periodismo. Y sí, hoy tiene un corte más progresista, más alineado con las sensibilidades liberales del americano promedio. Perfecto, maravilloso, para eso existe la libertad editorial. Pero el problema aparece cuando miras cómo cubren Venezuela. Porque una cosa es tener una línea editorial inclinada a la izquierda estadounidense, y otra muy distinta es que tus lectores empiecen a preguntarse si directamente estás cobrando del régimen chavista. No lo dicen explícitamente, claro, pero tú lees el artículo que le dedicaron a Delcy Rodríguez y te quedan solo 2 opciones: o están comprados o son idiotas. ¡Ridículos! ¡Son unos ridículos! Porque si tú quieres dar a entender que te está financiando el chavismo, hay 1000 maneras de hacerlo. Y desde luego, llamar moderada a Delcy Rodríguez es la más cutre y descarada de todas. Eso no es periodismo, es un insulto a la inteligencia. Es más, la sensación que me viene cuando pienso en esta señora es un crossover entre Himmler y un gulag soviético. Lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy es: ¿qué dice este artículo del New York Times sobre la autoimpuesta vicepresidenta de Venezuela? Y ¿tienen razón? El objetivo es ver si el escritor no tiene mucha idea del tema o es que directamente lo ha escrito con malicia a cambio de unos sucios billetes. Pero vamos, esa pregunta tendrás que responderla tú. Antes de entrar en el tema, no olvidéis dejar un like, un comentario, suscríbete y comparte, que esto ayuda un montón. Ahora sí, vamos a ello. Bien, Delcy, para los que no lo sepan, es una de los hermanos Rodríguez, siendo Jorge el otro. Estos 2 hermanos son 2 patas vitales para el parasiteo chavista a Venezuela, sin las cuales el régimen no podría haberse establecido de la forma en que lo ha hecho. Vamos a ver su historia para que veáis que lo que cuento es una realidad. Porque ¿quién es Delcy Rodríguez? Es una abogada, diplomática y política, estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, y lo importante de ella es que ha ocupado cargos clave en los gobiernos de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro ahora. Por ejemplo, ministra de Comunicación e Información, ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Constituyente creada en 2017 y desde 2018 hasta ahora es la vicepresidenta ejecutiva del régimen chavista. Al mando de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez es ahora la figura con más poder en Venezuela junto con su protector y admirador, el presidente Nicolás Maduro. Al lado de Maduro ha estado a cargo de 2 de los ministerios más importantes, el de Información y la Cancillería, en la que empezó a mandar en diciembre de 2014. Por no hablar de que a día de hoy, junto con Diosdado Cabello, son una suerte de Heinrich Himmler de Venezuela. Para el que no esté muy puesto, Himmler era el jefe de las SS y el comandante de la Gestapo, la policía secreta con la que Hitler eliminaba disidencia interna. Esta señora es la jefa política del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. En pocas palabras, la policía secreta del régimen. Son los que llaman a la puerta de los opositores en Venezuela y hacen que desaparezcan en mitad de la noche. El Servicio de Inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro comanda la ofensiva contra parlamentarios venezolanos acusados por el fallido levantamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó. ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo. Conforme os digo estas cosas, que cualquiera puede averiguar con una simple y llana búsqueda en Google, quiero que visualicéis al periodista del New York Times escribiendo el artículo en el que llama a este ser moderada y figura de transición. Sí, la que controla la Gestapo venezolana y te hace desaparecer si te quejas de algo. Vamos, que esta persona no solo es influyente, es impepinablemente clave para que el régimen haya llegado a donde ha llegado. Moderados son los que tengo aquí colgados, no esta señora ni su hermano. Porque ahondaremos un poco más en los traumas de estos hermanos, que son algo así como 2 villanos de película oscura. Se trata de una familia que de facto ha jurado vengarse del país y su gente, porque ambos son hijos de Jorge Antonio Rodríguez. Este man era un miliciano radical de izquierda, fundador de la Liga Socialista en Venezuela. El auge de su guerrilla surge en los años 70. En esta década, Venezuela nadaba en dólares porque en el 73 hubo una gran crisis con el petróleo, algo muy positivo para países que cagan petróleo como Venezuela, claro. Dicho esto, el gobierno de Carlos Andrés Pérez hizo la jugada clásica: nacionaliza el petróleo y los minerales, explotan, crean mucho subsidio y diversifican poco. En corrupción sí diversificaron, eso siempre. De paso, reprimieron a las guerrillas con toda la pasta e influencia que les llegaba de Estados Unidos, ya que para hacer negocios necesitabas un país estable. Hubieron tiempos en que Venezuela era tan rico que era conocido como el millonario de América. Sus épocas de oro fueron los 60s, 70s y 80s. Aunque para muchos no se supo aprovechar y así crear bases sólidas que lograran sostener al país en buenas condiciones cuando hubieron momentos difíciles. El padre de Delcy dijo: vamos a secuestrar a un empresario yanqui en Venezuela para pedir cosas como reconocimiento, espacio para la guerrilla y un piso en la Costa Azul para las vacaciones si hace falta. Es un plan perfecto, sin fisura. Así, en el 73 secuestran a William Frank Niehaus, a modo de sacada de músculo de su lucha contra el imperialismo yanqui. Me parece curioso porque realmente los yanquis eran un socio comercial al que le preocupaba sacar dinero del petróleo. Quiero decir, entiendo que buscaban hacer daño al gobierno venezolano jodiendo la relación con los Estados Unidos. Pero es que al final, al que cabreas es a Estados Unidos, que va a presionar al gobierno venezolano para solucionar
solucionar la situación con su ciudadano. Pero bueno, así son los guerrilleros, supongo. Para que sepáis, este fue el secuestro más largo de la historia de Venezuela. Bueno, al menos hasta que llegó el chavismo y empezó a hacer uso del hechizo Dissidentus Desaparezcus. Dicho eso, el gobierno de Venezuela pilla al padre de Delcy como cerebro del secuestro y tras torturarles se lo acaban cargando en custodia. Este fue el evento canónico de villano de película para los dos hermanos Rodríguez, que juraron venganza, pero no ya contra los que llevaron a cabo la desvivición de su padre, sino contra todo el pueblo venezolano y el universo intergaláctico, ya que estamos. ¡Mendoza! En vez de convertirse en activistas por los derechos de los presos y esas cosas, dijeron, coño, esto que le han hecho a nuestro padre es la polla en realidad, ¿y si lo hacemos nosotros? Y ahí los tienes, ambos pasando por los ministerios de Comunicación, Relaciones Exteriores, la vicepresidencia y dirigiendo la policía secreta de una dictadura, haciendo a toda la población lo que le hicieron a su padre. Sin duda alguna, Venezuela es un Estado garantista de derechos humanos. Creo que es de las pocas constituciones, lo digo con certeza, es de las pocas constituciones que constitucionaliza como un Estado de derechos humanos, donde los derechos humanos son el factor de protección de la vida republicana de nuestra nación. ¿En serio? Que oye, al menos su padre sí que había hecho algo malo, secuestrar 3 años a un empresario. Pero es que el venezolano promedio lo único de lo que es culpable es de quejarse y protestar cuando el régimen lo oprime, cuando se cargan su economía, cuando le empobrecen más y más, cuando le fuerzan a exiliarse y cuando se pasan la democracia por el forro de los cojones. Nada. Esta, aún así, activa el modo frenesí de la policía secreta y reparte represión para todos indiscriminadamente. Y para que el mundo no se quede sin disfrutar del parasiteo chavista, la tienes muy relacionada con otros países, como por ejemplo España. De hecho, en España se está empezando a abrir la posibilidad de investigar la intrigante financiación del partido que ostenta el gobierno ahora mismo, el PSOE, porque entre otros trapicheos, Delcy voló a España con unas maletas de misterioso secreto en su interior. Ah, y lo hizo cuando Europa le tenía prohibida la entrada por violaciones de derechos humanos. Los derechos humanos son el factor de protección de la vida republicana de nuestra nación. Pero aquí el gobierno ideó una excusa perfecta para que no hubiese problemas legales y que pudiese entrar y salir. Con ella se reunió el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, que ahora mismo está en prisión, y un empresario, Víctor de Aldama, que no está en prisión porque está tirando de la manta de todo este asunto mientras su juicio tiene lugar. Sí, se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España, la mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy. Bueno, y hay un sinfín de vínculos ahí para investigar. Fijaros que hablo solo de España, pero hay mierda para aburrir en cualquier otro país. Su hermano Jorge no se queda corto tampoco, ¿eh? De hecho, lo que se dice es que Jorge es peor aún. Un psiquiatra frío y calculador que algunos señalan como el más maquiavélico de todos, y que está dispuesto a hacer todo lo posible por quedarse en el poder sacrificando a los demás. Y es que dicen mucho que estos dos hermanos son de lo peorcito del régimen y aún así no hay recompensa por su captura, ¿eh? ¡Qué la casualidad! Aquí, la moderada de Delcy es la jefa política de la Gestapo venezolana, el SEBIN, un organismo que la ONU ha señalado por detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, tratos crueles y persecución sistemática de opositores. Es más, es que la Corte Penal Internacional está investigando todo el guarreo de Venezuela y de hecho han cerrado su oficina ahí. La respuesta chavista es la misma que dieron cuando las aerolíneas dejaron de cubrir la ruta venezolana. No te vas tú, te echo yo. Y han aprobado a toda hostia la derogación del Estatuto de Roma en Venezuela, que es donde está aquello de aceptar la competencia de la Corte Internacional en tu territorio. Y también, a manera de propuesta de algunos de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, la verdad es que esa Corte Penal Internacional no sirve para nada. Y yo creo que Venezuela debería salirse de esa institución, de esa instancia, que se tragó la lengua en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe. Ey, que todos estamos de acuerdo con que muchas veces estos organismos internacionales son un show en el que enchufar a gente para cobrar un sueldo sin que luego hagan gran cosa. Pero me hace gracia que los echen justo cuando les están señalando, que es lo típico que haría cualquier otro país, pero no deja de ser casualidad. Y ya sé lo que te estás preguntando, ¿dónde está lo del gulag en todo este asunto? Bien, pues
Cuando el chavismo empezó a blindarse frente a su propia población para postergarse en el poder, tuvieron que buscar una base secreta. Ya sabéis, todo villano tiene su cuartel general para planear y ejecutar sus malvados planes. Esta base, en el caso de Venezuela, es el Helicoide. Este edificio era un centro comercial que quedó abandonado y el chavismo dijo: oye, qué amplitud, qué ubicación, qué posibilidades tiene esto. Y lo convirtieron en la sede del SEBIN. Desde principios del 2000 ya empieza a dar sus primeros pasitos, pero es a partir del 2014 cuando se consolida como el Gulag venezolano. De lo que pasa en este edificio se han enviado denuncias a la ONU, recogiendo los grandes éxitos dictatoriales de ayer y hoy, como palizas, asfixias, descargas eléctricas, violencia sexual, privación sensorial, celdas de castigo sin luz e interrogatorios bajo tortura. El Helicoide funciona como un centro de arresto inicial donde tienen lugar los interrogatorios más duros. Es un espacio para quebrar al detenido. Una vez que el preso político está quebrado psicológicamente, o una vez confiesa, el SEBIN suele trasladarlo a prisiones ordinarias. Bueno, todo lo ordinarias que pueden ser en Venezuela. Eso o lo dejan en un limbo legal dentro sin juicio. Esto es idéntico al modelo de la NKVD soviética, la Stasi o la Gestapo. El Helicoide es donde han acabado, y bueno, acaban estudiantes de protestas, periodistas, activistas, opositores, militares disidentes, funcionarios que denunciaron corrupción, personas acusadas de traición a la patria, y cualquiera que el régimen considere un peligro para la supervivencia. Es chocante cómo un centro comercial de lujo acabó convirtiéndose en una herramienta y avatar de terror para toda la población. Pero la guinda del pastel es que hasta tienen un polideportivo montado. Mientras torturan en las mazmorras, tienes un partido de baloncesto en los niveles superiores. Y recordad, detrás del SEBIN están directamente Maduro, Diosdado y Delcy, para que volváis a poner en vuestra mente al escritor del artículo del New York Times en el momento en el que teclea la palabra moderada para describir a Delcy Rodríguez. Antes de cerrar el vídeo hago mención al ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, uno de los incontables presos políticos del régimen chavista que recientemente fue asesinado en el Gulag venezolano. Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta y considerado por Estados Unidos y la oposición como un preso político del gobierno de Nicolás Maduro, falleció encarcelado el sábado por la noche producto de un infarto. Y muchos escucharéis que lo que ha ocurrido es que le ha dado un ataque al corazón, pero no nos equivoquemos. Hablamos de una persona que lo único que hizo fue denunciar el robo de las elecciones del chavismo en 2024. Había sido arrestado en medio de la crisis desatada por las controvertidas elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato, a pesar de las acusaciones de fraude. Alguien que fue detenido sin ningún tipo de cargo real más que denunciar la represión y dictadura de Maduro y su banda. Un hombre que sufría del corazón y que no recibió los medicamentos que acostumbraba a tomar fuera para mantener su enfermedad controlada, y que, tras más de un año de prisión, acabó muriendo de un paro causado con toda la intención por el régimen chavista. Porque eso es lo que hace el Gulag del régimen: silenciar, reprimir y desaparecer toda clase de disidencia. Eso es lo que hace la moderada de Delcy Rodríguez: apuntalar al régimen chavista en su sitio, eliminando a cualquiera que siquiera fantasee con librarse de esos parásitos. Porque son eso, un parásito que te castiga por curarte. Sois el virus que a veces acompaña a la bacteria. Y esto que os cuento, de verdad, lo tenéis en cualquier parte de internet. Hasta Marshall Billingsley se ha cachondeado del artículo publicando una foto del Helicoide, pero llamándolo el Delcicoide. Porque es tan obvio que es una persona malvada que lo único que produce el New York Times con esta clase de publicaciones es indignación y vergüenza ajena. Así que cada vez que leáis a un medio como el New York Times blanquear la imagen de la dictadura o presentarte a una de las cabezas del régimen como figura moderada de transición, dadle una vuelta a quién puede estar detrás de este artículo y a qué intención puede haber detrás de esas palabras. Pero lo más importante, recordad que yo no tengo ni idea del tema y necesito que vosotros me ilustréis. ¿Será que Delcy es en realidad una moderada pero incomprendida de la vida? ¿Será que el Helicoide es en realidad un edificio repleto de bondad, comprensión y felicidad? Y lo más importante, ¿crees que veremos más artículos de blanqueamiento de la dictadura para comentar? Te leo, suscríbete y venga, pilla una membresía como han hecho estos mataos para darme de comer. Hoy agradecemos a Corpus Lex por unirse y a Zar Games por hacerse máster, como Sebastián Castillo, Nico Chom, Khabib, Lautaro Chazarreta, Leonardo Maza, Daniel Chivico Rey y Drago. Hasta la próxima.